Muy buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. ¿Cómo se encuentran? Tengo un poquito de feedback aquí. Ok, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos el día de hoy. Les agradezco si me confirman si me están escuchando ahí vía el chat. Porque se me metió aquí un poquito de feedback. Bueno, muy bien. Hoy vamos a presentar la lección número 3 del curso de calibración y selección de modelos. Una de las lecciones tal vez, muchas gracias a Andrés, Griselda, que sí me escuchan bien. Yerly, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía que hoy vamos a trabajar en tal vez el aspecto más importante de este curso, que es lo que se conoce como validación cruzada, que es la técnica que realmente se debe usar para calibrar un modelo. También vamos a estudiar hoy día las curvas ROC, que son otra técnica muy usada para medir la calidad de un modelo predictivo. Ya habíamos estudiado un poco las curvas ROC en el segundo curso, pero en este curso lo vamos a hacer en más detalle y explicando un poco mejor de qué se trata. Bueno, muy bien, entonces vamos a cerrar por acá y vamos a iniciar la lección. Si tienen alguna pregunta, como siempre, pueden hacerla a través del chat o a través del micrófono. Bueno, muy bien. Entonces, el proceso de validación cruzada. eh, bueno, muy bien. El proceso de validación cruzada y el proceso de bootstrapping fueron desarrollados por dos estadísticos muy famosos de la Universidad de Stanford, que son el profesor Bradley Efron, que está acá, que es un señor ya bastante mayor, y el profesor Rob Tixinari, que aparece en esta foto junto a mi persona. Esos son los padres de validación cruzada y cross validation. Tuve el honor de ser estudiante de Rob Tixinari allá en Stanford. Son estadísticos sumamente famosos y creadores de esta técnica conocida como validación cruzada, y sobre todo también muy conocidos ellos por lo que se conoce en estadística como bootstrapping. Bueno, muy bien. Hasta el día de hoy hemos venido usando un enfoque tabla de prueba o tabla de entrenamiento o training y tabla de testing. ¿Ok? Eso ha sido el enfoque, o tablas de entrenamiento y tablas de prueba, o tablas de training y tablas de testing. Y la idea siempre ha sido pues partir la tabla de datos de alguna manera. Acá lo estamos ilustrando 50-50. Normalmente hemos usado 70-30, 80-20, 2 tercios, 1 tercio, pero la idea siempre ha sido particionar la tabla en una para que el modelo aprenda y en otro para testear la calidad del mismo. Bueno, la idea es que se toman algunos datos al azar, como se ilustra acá en la muestra de entrenamiento, y al azar en la muestra de training, en la muestra de testing, perdón. Bueno, ese enfoque hasta hoy estudiado tiene dos grandes problemas, que de hecho fueron demostrados por el profesor Bradley Efron. El primer problema es que la estimación del error tiende a ser muy variable, dependiendo de cuáles son los datos que quedan en la tabla de training y en la tabla de testing. Es decir, el azar influye más de lo que se cree. Siempre había habido la falsa hipótesis de que con tomar los datos al azar ya era suficiente para garantizar, digamos, la imparcialidad, por decirlo de alguna manera, de un método. Ahora lo vamos a ver más adelante como ejemplo. Dice, también el segundo gran problema es que se tiende a sobreestimar la estimación del error. Es decir, es mucho mayor el error en la tabla de testing que en toda la tabla de datos. Lo que pasa se ilustra en este ejemplo, que de hecho es un ejemplo con KNN, y se ve cómo el error, ejecutamos 10 veces KNN, ahora vamos a ir a ver el código en R, escogiendo 10 veces al azar la tabla de entrenamiento y la tabla de prueba. Y se ve cómo acá el error varió de un 2% a un 10% casi, lo cual es demasiado. Entonces quiere decir que dependiendo de cuál fue la selección al azar, pude haber dicho que el error era del 2%, pero dependiendo de cuál fue, pude haber dicho que era del 10%. Esto fue una prueba que hizo en general el profesor Efron de cómo el enfoque training testing o entrenamiento prueba realmente hace que haya mucha variación en el error. Ok, vamos a ir a ver esto en ese efecto en R. ¿Qué lo hicimos nosotros acá con
con, usando KNN, pero se puede hacer con muchos métodos y se ve que la mayoría de los métodos son muy afectados por el cómo se selecciona la tabla de entrenamiento y la tabla de testing al azar. Entonces acá vemos el efecto, aquí tenemos un código para correr KNN 10 veces. Como ustedes pueden ver, bueno, se setea el directorio de trabajo. Vamos a usar para esta prueba los datos series, que de hecho son unos datos que se suponen muy estables y muy separables. Aún así, la afectación es muy grande. Cargamos KNN y vamos a repetir el experimento 10 veces. Por eso vamos a guardar este vector que se llama v.error.tt para ir guardando el error en las 10 ejecuciones y luego graficar. Entonces, en esas 10 ejecuciones seleccionamos 10 veces, ¿verdad? De for igual 1 hasta 10, seleccionamos 10 veces la tabla de training y la tabla de testing. Voy a hacerlo un poquito más grande, ahí está. Entonces, porque cada tiro se ejecuta sobre una distinta tabla de training o de entrenamiento y una distinta tabla de testing. Corremos el modelo con KNN, ¿verdad? Predecimos tiempo y hacemos la predicción. Calculamos la matriz de confusiones, como ya lo hemos hecho, calculamos el acierto, calculamos el error y este error lo guardamos en este vector. Entonces, me dicen por ahí que no han abierto la semana, ¿cierto? Ahora le voy por acá en el chat, si me dicen, Waldemar, el material de esta semana no está disponible en el aula virtual. ¿Es un problema mío? No, me parece que los técnicos no lo han abierto. Entonces, dentro de un momento les voy a decir que lo abran. La semana, eso se llama abrir la semana. A veces no lo abrimos tan rápido porque a veces algunos se confunden y suben la tarea en la semana equivocada. Ok, siguiendo con este ejemplo, entonces vemos acá que calculamos el error y lo vamos guardando en este vector. Luego hacemos un plot de ese vector. Entonces lo que estamos haciendo es corriendo KNN 10 veces sobre 10 distintas tablas de aprendizaje y 10 distintas tablas de testing. Y aquí vemos la variación del error, que es monstruosa, por decirlo de alguna manera. Puede ser que el error en un momento dio el 1%, pero en otro momento dio aquí casi el 11%. Entonces la variación del error es muy grande. Esto fue uno de los descubrimientos del profesor Efron que asustó mucho a la gente porque se había creído históricamente, por ejemplo, que sacar al azar datos en una encuesta garantizaba que los errores eran mínimos. Y estamos viendo que no. Realmente el cómo se toma la muestra puede afectar demasiado el resultado. Ok, muy bien. Entonces, ese es un problema grande que hemos tenido hasta ahora, que es partir la tabla en dos. Entonces, otro posible enfoque sería este que se conoce en inglés como el leave one out, o dejar uno afuera. El leave one out cross validation, o dejar uno afuera, tiene la siguiente idea. Vamos a dejar, como se observa aquí, todos los datos excepto uno para testing. Entonces aprendo con todos los datos acá y testeo con uno nada más. Luego aprendo con todos los demás y testeo con el segundo, como se ve acá. Luego aprendo con todos los demás y testeo con el tercero. Y así sucesivamente hasta el último. O sea, voy a tener que generar n modelos para hacer n predicciones. Perdón, n modelos, sí. ¿Ok? Y entonces esto me pareciera que me va a dar muy bien porque uso muchos datos para aprender. Ahí no hay tanto efecto aleatorio, porque solo dejo un dato para testear. Y luego hago un conteo de estos aquí que voy prediciendo tiro a tiro para ver el porcentaje de fallos. Eso se llama el enfoque leave one out, o dejar uno afuera para testear. Entonces testeo solo con uno y luego hago un conteo del error con estas predicciones, primero con el 1, luego con el 2, luego con el 3, hasta con el enésimo, y cuento cuántas veces me equivoqué. Eso se llama el enfoque leave one out. Entonces luego el error cuadrático medio, como se ve aquí, entonces yo lo que hago es calcular el error haciendo un promedio de las equivocaciones que cometí. ¿Ok? Entonces eso se le conoce como el error cuadrático medio. Voy contando, básicamente lo que hago es contando en cuántos me equivoqué.
Ok, este enfoque tiene dos grandes ventajas. La estimación del error no es muy variable, dependiendo de cuáles datos quedan fuera de la tabla de aprendizaje y cuáles quedan en la tabla de testing. Es decir, la estimación del error es mucho más estable. No se tiende a sobreestimar el error, es decir, como pasa en el enfoque tabla de aprendizaje y tabla de testing, donde es mucho mayor el error en la tabla de testing que en toda la tabla de datos. Muy bien, entonces, aquí vemos en este gráfico cómo se ilustra el asunto. El gráfico en rojo es usando el enfoque entrenamiento testing. Así es como varía el error. El enfoque, el verde, es usando leave one out o dejando uno afuera. Se ve como el error es muy estable en los 10 experimentos. Esta azul es usando la tabla de entrenamiento como tabla de testing, que tiene un problema que subestima el error. Nunca es recomendable usar la tabla de entrenamiento, toda la tabla como entrenamiento y como testing. Eso produce un fenómeno que en estadística se llama como overfitting, muy conocido desde hace muchos años, y es que el error tiende a estimarse mucho menor de lo que realmente es. El error con entrenamiento, testing, es el rojo y se ve que tiene mucha variabilidad. Mientras que este error en verde, que fue el error dejando uno afuera, podríamos decir que básicamente ese es el verdadero error. Ven que aquí el verdadero error anda en el 5%. El error aquí azul, que fue usando la tabla toda como entrenamiento y como testing, en un 1%. Está subestimado el error. Mientras que en el enfoque training testing, el enfoque en muchos casos está sobreestimado y en algunos casos está subestimado. Ok, bueno, vamos a ir a ver el código R de este experimento. Muy bien, aquí, en este siguiente ejemplo, lo que hacemos es vamos a correr 10 veces el experimento, pero observen que uso como tabla donde el modelo aprende, uso como tabla de datos la tabla completa de datos, ¿ok? Y uso como testing también la tabla completa de datos. Este es el caso donde se produce overfitting, o sea, estoy usando los mismos datos para entrenar que para testear. Eso se hace a veces solo cuando hay muy poquitos datos, pero ya se sabe que no es correcto porque se produce esa subvaloración del error. Entonces aquí se ve, este azul es el error usando training como testing. Perdón que tengo un poquito de ruido ahí. Okay. Y el azul es usando la misma tabla, la tabla completa de datos para entrenar y para testear. Entonces, la azul tiene el problema de que se subestima el error. La roja tiene el problema de que se sobreestima el error y además la variación es muy grande. Ahora, dejando uno afuera, es este código que estamos viendo aquí. Observen que aquí, bueno, hago un vector para los 10 experimentos. N es la dimensión de los datos. Luego voy desde igual 1 hasta 10. Voy a ir haciendo el conteo de los errores. Y observen que en muestra dejo nada más el jésimo. ¿Qué significa eso? Que en la tabla de testing, como muestra es solo J, entonces en la tabla de testing estoy dejando solo la fila J. O sea, estoy dejando solo un individuo para testing y todos los demás para aprender. ¿Ven? Eso es lo que se ilustraba en la filmina de PowerPoint. Con estas dos líneas, con estas tres líneas, dejando en muestra solo el jésimo, es como logro esto que veíamos aquí antes, y que lo voy a explicar nuevamente, que es dejar solo uno para el testing, solo un dato para el testing. Ok, bueno, entonces dejo solo un dato para el testing, construyo el modelo, predigo en esa tabla de testing que solo tiene un individuo y voy contando. Si la predicción es distinta al testing, le sumo uno al error. Básicamente lo que voy haciendo aquí es un conteo de cuántas veces me equivoqué. ¿Ok? Y al final, entonces, en error subí, voy dejando al final, lo que hago sí es como corro desde 1 hasta n, entonces el error lo pondero entre n, ¿ok? Porque ven que este ciclo de aquí adentro va desde igual 1 hasta n. Lo corro
10 veces, hago 10 veces el experimento dejando uno afuera. Este for de 1 hasta 10 es porque voy a hacer 10 veces el experimento. Y este de 1 hasta n es porque yo corro sobre los n individuos el training y el testing. ¿Ok? Muy bien. Y entonces hago el ploteo. Y observen que esta línea verde es la que logramos con el promedio dejando uno afuera. Entonces podríamos decir que esta línea en verde es el verdadero error del modelo, que anda por el 5%. Y se ve que el efecto training testing tiene este problema de la variación que ya mencionamos. Ok, muy bien. Ok, bueno, entonces, ahora vamos a seguir. ¿Cuál creen ustedes? Ahí les dejo pensando, ¿cuál puede ser el problema de este modelo, de dejar uno afuera? Bueno, el problema es clarísimo. Imagínense que si yo tuviera 1 millón de datos, tengo que construir 1 millón de modelos. Imagínense cuánto podría durar eso si fuera, por ejemplo, una red neuronal. Entonces, aunque es, como quien dice así, la solución ideal, ¿verdad? Me encuentra la mejor forma de medir el verdadero error de un modelo, computacionalmente no es viable, porque serían demasiados cálculos. Hay que construir n modelos, donde n es el número de individuos. Entonces yo tendría que construir, si tuviera una tabla de 1 millón de datos, 1 millón de modelos, lo cual evidentemente no es viable. Entonces, ahí es donde viene la gran idea propuesta por el profesor Efron y el profesor Tixirani, que es el modelo de validación cruzada usando K-grupos, conocido como en inglés como el K-fold cross validation. La idea es como hacer un punto medio entre la idea de dejar un pedazo para entrenamiento y otro para training, para testing. Ese es un extremo, ¿verdad? Partir la tabla en dos. El otro extremo es leave one out, que es dejar solo uno para testing. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar unos pedacitos que son los fold en inglés, o los grupos, para testing. Por ejemplo, aquí vamos a dejar 4 grupos para testing. Entonces, tengo un grupo pequeño con la cuarta parte para testing y aprendo con las otras 3 cuartas partes. Luego dejo el otro pedacito que sigue, una cuarta parte, y dejo 2 terceras partes para aprender. Y así sucesivamente. Es decir, estoy dejando más datos para aprender y un poco menos para testear, para poder que mi modelo se construya mejor. ¿Ok? Sin embargo, no es tan exagerado como dejar solo uno afuera. Entonces, normalmente esto se hace con 5 grupos o con 10 grupos. Todavía el profesor Efron y el profesor Tixirani no saben por qué explicar que el número cabalístico es 5. Funciona muy bien casi siempre. O 10. También funciona muy bien, que es dejar 10 grupos afuera. Ok, observen, no sé si captan la idea que es como bueno, no podemos dejar uno afuera porque sería demasiado caro, pero dejar 4 pedazos afuera sí, porque lo que constituye sería, aquí en este caso, por ejemplo, con k igual 4, habría que construir 4 modelos, ¿ok? Entonces este k, por cierto, no lo confundan con el de k-means ni con el de knn, que no tiene nada que ver. Este es la cantidad, en este caso, de grupos que voy a dejar para testing. Ok, bueno. Entonces es como estar en un punto intermedio entre el enfoque aprendizaje, testing, y entre el enfoque dejar uno afuera. ¿Ok? Para estar pues en un promedio de ambas cosas. Y que sea viable calcularlo computacionalmente. La idea se ilustra nuevamente en esta filmina. Yo saco los datos al azar, tengo los datos desde el 1 hasta el n, individuos, y entonces voy sacando grupos al azar. Aquí, por ejemplo, 5. Dejo este grupo para testing y el resto aprendo. Ahora dejo este segundo grupo para testing y el resto aprendo. Y así sucesivamente. Ok, en ese caso sería k igual 5 grupos al azar. Ok. El proceso de validación cruzada de k iteraciones o k-fold cross validation, los datos se dividen en k subconjuntos o folds en inglés. Uno de los subconjuntos se utiliza como datos de prueba y el resto de los k-1 grupos como datos de entrenamiento. El proceso de validación cruzada es repetido
durante K iteraciones, con cada uno de los posibles subconjuntos de datos de prueba. Ok, y luego, el promedio, ¿cómo se calcula el error? Se promedian los errores que se cometen en cada uno de los, digamos, si yo tengo 5, si lo estoy corriendo con 5, perdón, se me fue para adelante, si lo estoy corriendo con 5, entonces K es igual a 5, entonces yo hago un promedio, en este caso K sería 5, dividido entre 5 del error que se cometió en cada uno de los grupos. Ok, y ese sería mi error. Entonces observen en este gráfico, que ahora lo vamos a ir a ver en R, los 4 posibles enfoques. Primer enfoque que es equivocado, acá en azul, que es usar la misma tabla, toda la tabla de datos para entrenamiento y para testing. ¿Qué problema produce eso? Ya les expliqué el overfitting o la subestimación del error. Aquí el error siempre da muy bajo, lo cual es incorrecto. Claro, porque uso los mismos datos para aprender que para testear. Entonces eso no se hace, excepto que haya muy pocos datos. El segundo enfoque, que era el que veníamos usando en el curso, tabla de entrenamiento, tabla testing. El defecto que tiene, que el error oscila demasiado, y entonces yo podría estar subestimando el error si me quedo aquí, o podría estar sobreestimando el error si me quedo aquí. ¿Ok? Entonces tampoco es muy correcto este enfoque. Tercer enfoque, este que está aquí en verde, que sería el enfoque ideal, que es leave one out, o dejar uno afuera, que es aprender con todos los datos excepto uno, y testear con ese uno, y así barriendo todos los datos. Ese sería el enfoque ideal, pero ya el problema es que no es computacionalmente viable porque habría que correr demasiados modelos. Y entonces aquí está en este color como lila o morado el enfoque de validación cruzada. Observen que aquí pues varía un poquito el error, pero no tanto como en el enfoque entrenamiento testing. Y está mucho más cercano al verdadero error. Puede ser que dé un poquito por arriba, aquí me quedan todos por abajo, pero siempre oscila alrededor de este verde sin tener variaciones muy bruscas. Entonces ese es el enfoque ideal para medir el error de un modelo. Vamos a irlo a ver en R. ¿Cómo hacemos variación cruzada en R? Pónganle atención a estos códigos porque los vamos a tener que usar de aquí en adelante muchas veces. Bueno, muy bien. Vamos a usar un paquete aquí que se llama Caret, que este paquete es el que se encarga de sacar los grupos al azar, de hacer los fault o los grupos. Este paquete lo que hace es, por ejemplo, si yo tengo los datos, todos mis datos aquí, y entonces yo esos datos quiero partirlo en 5 grupos, entonces él me los genera, digamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me genera aquí los 5 grupos. Eso es lo que hace este paquete Caret. Esa es la base del cross validation, porque yo lo que quiero es escoger, por ejemplo, si K es igual a 5, 5 grupos disjuntos. O si K es igual a 10, como vamos a hacer aquí, vamos a usar K igual a 10 grupos en este caso. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver cómo se hace. Leemos los datos. N es igual a 150 en este caso, el número de filas. Vamos a guardar un vector, igual para ir guardando los errores. Y vamos a hacer validación cruzada 10 veces, como dice este comentario. Entonces dice for, y desde 1 hasta 10, vamos a inicializar el error en 0 para irlo acumulando. Luego esta función createFalse, que viene en este paquete, ¿verdad? En Caret, yo le digo que de 1 hasta n me haga 5 agrupaciones. ¿Ok? 5 fold, 5 grupos. Entonces, en grupo $false 0i, por ejemplo, en grupo $fold 01 queda el grupo 1, en grupo $fold 02 el grupo 2, y así sucesivamente. Ok, entonces ahora sí, vamos a hacer el experimento 10 veces. Y con este for, desde K igual 1 hasta 5, vamos a hacer la validación cruzada. Entonces, dice, muestra, vamos a hacer la muestra, grupos
doble corchete K. Entonces, en el primer tiro esto K vale 1. Entonces, lo que estamos haciendo es aquí, escogiendo el primer grupo que creó esta función. ¿Ok? ¿Por qué tiene un doble K? Porque resulta que esta función lo que retorna es una lista con los 5 grupos. Entonces, si recuerdan un poco del curso de R, para extraer la posición késima de una lista se usa doble corchete. ¿Por qué? Por eso aquí hay doble corchete y no simple corchete como cuando se está trabajando con un vector. Entonces, ahora sí, tabla de testing, me dejo la muestra, y tabla de aprendizaje, el resto de la muestra. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Con ese código. Lo que estoy haciendo es, lo dibujo acá. Estoy partiendo los datos en 1, 2, 3, 4 y 5 grupos. Entonces, en este caso, cuando k es igual a 1, entonces me dejo que estoy marcando aquí para testing. Y todos los demás los dejo para training. Eso es lo que estoy haciendo. En la siguiente corrida, cuando k vale 2, lo que hago es dejarme el k igual 2, el grupo número 2 acá, para training. Perdón, para testing. Y todos los demás grupos, y todos estos, para entrenamiento. Y así sucesivamente. ¿Okay? Cuando llego acá igual 5, este es el que me dejo para testing. Y todos los demás me los dejo para entrenamiento. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, voy haciendo de los 5 grupos, por eso el for barre hasta 5. Voy haciendo la muestra training testing, corro el modelo KNN. Aquí usé Kmax igual 5, pero pude haber usado otra cosa, ¿verdad? No tiene que ver este K con el otro. ¿Ok? Luego hago la predicción, hago la matriz de confusión. Perdón que acá se me está metiendo un poquito de ruido. Ok, ya. Bueno, entonces calculo el acierto, calculo el error, voy acumulando el error y luego lo guardo en el vector y divido entre 5. ¿Por qué promedio entre 5? Porque este es el error que yo hice en los 5 grupos. Voy calculando un error por grupo y luego lo promedio y lo guardo en este vector. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el experimento con este otro for 10 veces. Entonces ahí ya me queda el error 10 veces y lo que hago es graficar. ¿Ok? Aquí el error KG es este. Lo grafico y aquí grafico los otros que ya tenía de los experimentos anteriores. Ahí entonces observen que este gráfico me queda muy bonito. Entonces repito y explico nuevamente el gráfico. El azul es el enfoque de usar toda la tabla de datos para entrenamiento y testing. Problema, subestimación del error. Se piensa que el error es menor de lo que realmente es. En rojo, el enfoque que hemos usado en el curso, que es tabla de aprendizaje, tabla de testing. Se ve que el error oscila muchísimo. ¿Ok? Desde el 11% hasta el 2% casi. El verde es el enfoque leave one out. Dejar uno afuera para testear y todo lo demás para aprender. Ese es el error verdadero. Casi podríamos decir que el error verdadero en este caso anda en el 5% en los 10 experimentos. Ese, como quien dice, es el ideal, pero que no es viable calcularlo computacionalmente con tablas de datos muy grandes. En este caso sí, porque Iris es una tabla muy pequeña. Y el morado o lila que está acá, que es el enfoque del cross validation o la validación cruzada, que vean que oscila, pero poquito y muy cercano al verdadero error, que es el verde. Entonces, este es el enfoque que vamos a usar de ahora en adelante en el curso para ir calibrando modelos, para seleccionar modelos, que lo vamos a ver de hoy en 8. Por ejemplo, en Support Vector Machines, en máquinas de soporte vectorial, seleccionar cuál es el mejor kernel, por ejemplo, si lineal, sigmoide, tangencial o polinomial. Con este enfoque realmente puedo descubrir cuál es el mejor modelo. Y esto es lo que vamos a usar al puro final del curso para la última tarea, que hay una parte que se llama un reto predictivo, que es una parte muy, muy interesante. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí. Ok.
Sí, nada más que Andrés me dijo que no han abierto los técnicos el aula virtual. Yo es que les dije que la abrieran tarde y creo que se les olvidó. Pero no se preocupen que dentro de un rato abrimos el aula y para que puedan bajar estos materiales que estamos viendo en este momento. Ok, muy bien. O si lo necesitan ya, pues yo lo puedo hacer. Bueno, no, a lo mejor le digo a los técnicos que lo hagan. Si es que no se han ido, porque ya acá son las 6 de la tarde acá en Costa Rica. Muy bien, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Entonces, siguiendo aquí con la presentación de PowerPoint, hay otra técnica que no vamos a tratar mucho a fondo en el curso porque se usa más en estadística, que es el remuestreo o el bootstrapping, que fue introducido por el profesor Efron en 1979. Esta técnica, muy usada en estadística, la voy a explicar en el siguiente gráfico. El mundo ideal es el siguiente, en el que yo tengo muchos datos y entonces saco bootstraps o muestras con reemplazo. Bootstraps es una muestra con reemplazo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo saco datos al azar, pero cuando el dato sale lo vuelvo a echar a la cesta, como se dice, porque tiene posibilidad de salir varias veces. Por eso se le conoce como un bootstraps. Yo puedo sacar y hacer un experimento, por ejemplo, estadístico muchas veces, n veces, calculo la media de cada muestra, y si yo hago la media de estas medias, esa media será muy cercana, por ejemplo, al mu, que es la media de toda la población, la media poblacional. Eso es lo que se puede hacer cuando uno tiene muchos datos. Entonces yo remuestreo muchas veces de los mismos datos. Pero ¿qué pasa cuando no se tienen muchos datos? Que es lo que descubrió el profesor Efron en los años 90. ¿Ok? Yo entonces, si tengo solo una muestra, disponible de datos, él descubrió que uno puede hacer lo siguiente. Perdón, que esto se está moviendo acá. Él descubrió que si yo remuestreo de la misma muestra con reemplazo muchas veces, este promedio, por ejemplo, si fuera el promedio, podría ser cualquier otro índice, podría ser un modelo predictivo o podría ser cualquier otro índice estadístico. Este promedio, por ejemplo, si yo hago el promedio de correr el experimento n veces, será muy cercano a la media aritmética de la muestra, la cual, si es suficientemente grande, será suficientemente cercana a la muestra poblacional que se llama mu. Entonces, quiere decir que él descubrió que remuestreando de la misma muestra podrían tenerse resultados bastante cercanos a los que uno podría tener si de verdad tuviera toda la población. Que ideal, normalmente uno quisiera tener toda la población, pero normalmente no se tiene toda la población, sino solo una muestra de la población. Entonces él descubrió, y en eso se basa el fondo del bootstrapping, que remuestreando sobre la misma muestra, uno puede obtener resultados cercanos a la realidad. Es decir, antes se creía que yo hacía el experimento, hacía la muestra y hacía ahí la corrida y ya. No. Ahí el error podría o ser muy pequeño o muy grande por el efecto que estábamos viendo antes. Lo que se puede hacer bootstrapping, que es remuestrear muchas veces sobre esa misma muestra. Eso sí, remuestrear con reemplazo. Y luego el índice calcularlo n veces sobre esos remuestreos, el índice que uno está haciendo, por ejemplo, un modelo predictivo. Y entonces ese promedio de esos índices será muy cercano al modelo en la muestra, el cual, si es una muestra suficientemente grande, será cercano al valor poblacional. Ok, bueno, esa es la idea un poco de los bootstraps. No vamos a trabajar mucho en este curso. En el aula virtual yo les subí un documento con un experimento haciendo bootstrapping, por si alguno quiere profundizar más sobre el tema. No lo vamos a usar aquí porque el bootstrapping es orientado al caso en el que no se tienen muchos datos, por eso solo se tiene una muestra disponible. En data mining ese no es el problema, por lo menos no en la mayoría de los casos. En data mining, por eso el enfoque que se usa más es el que vimos antes de la validación cruzada. El bootstrapping es un poco más usado en estadística. Bueno, muy bien. Entonces, en el aula virtual pueden buscar este documento que se llama
Bootstrap PDF, donde hay un ejemplo detallado que yo les hice sobre la aplicación de la técnica del bootstrapping para calcular un promedio por ahí poblacional. Bueno, muy bien. Ok, bueno, aquí se ilustra un poquito el ejemplo. La idea es que, por ejemplo, si aquí hay 3 datos, yo tomo 3 bootstraps. ¿Qué son 3 bootstraps? Muestras con reemplazo. Por ejemplo, ven que aquí se repitió el 3 y salió el 2. Calculo, por ejemplo, el promedio aquí. Luego otro bootstraps. Aquí no se repitió, salieron los 3. Los bootstraps deben ser del mismo tamaño de la muestra original, pero con repetición. Aquí, por ejemplo, repitió el 2. Entonces yo calculo, por ejemplo, el modelo predictivo aquí, lo calculo aquí y lo calculo acá, en esta tercera. Y luego, por ejemplo, puedo hacer un promedio de los resultados. Y resulta que ese promedio va a ser mucho mejor o mucho más cercano al verdadero valor del índice estadístico que el que hubiera hecho yo si lo hago solo una vez acá. Es decir, es más cercano al valor poblacional. Eso es un interesante, un descubrimiento muy reconocido, tal vez de los más importantes en estadística de los últimos 20 años o 30 años. Ok, muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta ahí, con mucho gusto. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de otro tema muy importante, que son las curvas ROC o las curvas ROC, que son otra manera de medir la calidad de un modelo predictivo. Ok, bueno, entonces, bueno, si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto, con mucho gusto. Es muy importante antes de continuar que ustedes estos códigos que vimos aquí los repasen bien, sobre todo este último. Es el que hay que entender mejor, porque vamos a seguir usándolo repetidamente en el curso para validar modelos y para calibrar modelos y para seleccionar modelos. Ok, muy bien. Entonces, sobre todo este último código es el que es más importante que repase. Bueno, para efectos de la tarea lo van a tener que repasar. Ok, creo que no están viendo ustedes eso en la pantalla. Tenemos un problemita ahí, perdón, de que está reproduciendo tarde. Vamos a dar un momento a ver qué es lo que pasa. Ok, sí me están escuchando. Por favor, si me confirman ahí a través del chat. Es que estoy viendo que la pantalla de ustedes no está reproduciendo lo mismo que yo tengo acá en la pantalla de la... Parece que tenemos problemas de conexión. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, ahora sí me escuchan. Ok, ¿sí me están escuchando? Por favor, sí, me confirman, gracias. Ok, gracias Griselda. Si es que tuvimos aquí un problema de conexión de internet. Gracias Yerlin. Ok, vamos a ver si refresca la pantalla. Es que tenemos un problema acá. Yo tengo 2 pantallas donde transmito. Y en la segunda pantalla no me está refrescando. La coña, sí, es que se me está cayendo la conexión. Ok, muy bien. Ok. Por favor, me confirman si me están escuchando en este momento. Es que tenemos problemas de conexión. Ahora sí, Yerlin. Ok, muy bien, gracias. Es que se nos está yendo la conexión en la computadora. Déjenme acá un momento. También hay problemas de conexión. Un momentito aquí a ver si resolvemos. A ustedes les está... Si es que tenemos un problema de internet acá. Ok.
Ok. Pero un momento a ver si logramos resolver. Aquí se me está metiendo un ruido. Es que tenemos un problema aquí de conectividad en la segunda computadora. Ok, vamos a ver qué es el problema que tenemos. Ya continuamos. Ok, muy bien. Vamos a ver aquí. Ok. Muy bien, disculpen ahí la interrupción. Creo que ahora sí, es que tenemos un problema de conectividad acá en Promidad. Que se nos está como poniendo inestable la red. Y se nos va la internet. Ya continuamos. Ok. Ya vamos a continuar a ver si logramos resolver el tema de internet en la segunda computadora. Ya continuamos. Un momento.